Vamos a comenzar entonces, como les había comentado, el tema de hiperprolactinemia, que nos va a servir de introducción para lo que nos interesa, que es hablar sobre el primer síndrome tumoral de la hipófisis anterior y probablemente el más frecuente, que son los prolactinomas, es decir, los adenomas productores de prolactina. Pero para llegar al diagnóstico de un adenoma pituitario productor de prolactina, es importante tener una idea de cómo se debe enfocar al paciente que nos consulta por una elevación de la prolactina. Ustedes saben que la prolactina es una hormona que normalmente se encuentra aumentada en el embarazo, en el periodo postparto, ¿no es cierto? Y también hay otras circunstancias en las que la prolactina puede estar elevada, como es en el caso del recién nacido, mujeres que reciben tratamiento con estrógenos, ¿sí? Como anticonceptivos orales. La prolactina es una hormona de estrés. Se ha documentado el hecho de que el pinchazo con la aguja en la piel para sacar la muestra de sangre puede producir un pico de prolactina eh, y elevar falsamente la prolactina. Hasta ese punto se llega con el asunto del estrés. Y en esos casos se recomienda insertar una palomilla, ¿verdad? Esperar una media hora y volver a sacar una muestra para volver a medir la prolactina. Y entonces así uno se evita iniciar investigaciones innecesarias, ¿no es cierto? Eh, por una prolactina que se elevó por el estrés. El sueño, la hipoglucemia, la actividad sexual, la estimulación del pezón y el ejercicio son todas situaciones en las que se puede observar una elevación de la prolactina, ¿no es cierto? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando tenemos una paciente con hiperprolactinemia es descartar que esté embarazada, ¿no? Este es el diagnóstico diferencial de, de una hiperprolactinemia. Fíjense, hay un montón de causas que pueden elevar la prolactina. Y estas causas se clasifican en diferentes categorías. Entonces, fíjense, hay enfermedades pituitarias que producen hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia puede deberse a una sección del tallo pituitario debido a que la dopamina no puede llegar a la hipófisis. Una hiperprolactinemia puede deberse a enfermedades infiltrativas o degenerativas hipotalámicas que comprometen a los núcleos que producen prolactina, ¿no es cierto? Y que controlan el funcionamiento del lactotropo. Fíjense, existen causas neurogénicas, ¿no es cierto?, que activan la vía de señalización que va desde el busto hasta el hipotálamo, ¿no es cierto? Estas son todas eh, señales que inhiben la producción de dopamina, lo que conduce a que la hipófisis produzca más prolactina, ¿no es cierto? Estas son señales nerviosas que llegan por cilindros de ejes, por axones, por la médula, ¿no es cierto?, por el bulbo y hasta el hipotálamo. Son señales inhibitorias.
Muy importante, esta categoría hay una serie de medicamentos que pueden elevar la prolactina. Esta es una lista parcial, como vamos a ver, pero estos antipsicóticos, los antidepresivos tricíclicos, la metoclopramida, el Plastil, la cimetidina, la metildopa, la reserpina, los bloqueadores de los canales del calcio. Estos son antihipertensivos muy utilizados. La cocaína pueden elevar la prolactina. Y existe también una categoría, ¿no es cierto?, en la que se incluyen enfermedades sistémicas. Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal pueden tener hiperprolactinemia. Los pacientes con enfermedad hepática. Esto es muy importante, fíjense. El hipotiroidismo primario, especialmente el hipotiroidismo primario severo, puede producir también, aparte de una elevación de TSH, una elevación de prolactina. Parece que la TRH es capaz también de estimular la producción de prolactina en el actotropo. Hay casos rarísimos de producción ectópica de prolactina y las convulsiones también pueden elevar los niveles de prolactina. Entonces, fíjense, dentro de las causas estructurales, probablemente las más frecuentes sean los tumores pituitarios productores de prolactina. Estos son los prolactinomas. Esta es la causa más frecuente, después de los medicamentos. ¿Sí? Se han descrito tumores pituitarios productores de hormona de crecimiento que también cosecretan prolactina. Y algo parecido se ha visto con los adenomas pituitarios productores de ACTH. Se han descrito hiperprolactinemias en el caso del síndrome de la silla vacía. Cabría imaginarse que en estos casos, ¿no es cierto?, el infundíbulo, el tallo pituitario, se encuentra bastante, digamos que, estirado o presionado por el líquido cefalorraquídeo que está ocupando el espacio de la hipófisis, ¿no es cierto? Y fíjese, hay una serie de tumores y enfermedades hipotalámicas que producen hiperprolactinemia. Hemos revisado algunos de ellos. Hemos hablado sobre los craneofaringiomas, fíjense, los meningiomas que se pueden confundir con adenomas hipofisarios, disgerminomas, gliomas, acuérdense los gliomas que pueden producir además ceguera, un linfoma, una metástasis de un cáncer de seno, tuberculosis, sarcoidosis, radiación. Fíjense, la radiación puede producir hiperprolactinemia. La historia de radiación. Acuérdense que la radiación produce hipopituitarismo, al parecer principalmente por un daño ocasionado a nivel de las neuronas hipotalámicas, más que de la hipófisis, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un paciente con hiperprolactinemia, tiene que plantearse, ¿no es cierto?, este diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, primero, causas fisiológicas. Segundo, causas patológicas y farmacológicas. Nunca está de más, nunca está de más enfatizar en el hecho de que siempre es bueno confirmar una hiperprolactinemia, ¿no? Puede ser un error de laboratorio, ¿no es cierto? Y otra causa de error que se ve con frecuencia y es que la prolactina se puede elevar. La prolactina normal
¿no es cierto? Por lo general, rara vez pasa de 20, 25. Pero en la fase luteínica, en la fase secretora del ciclo menstrual, es decir, antes del periodo, la prolactina puede aumentar significativamente a 30, 40, normalmente, ¿no? Y luego del periodo baja a menos de 20. Por eso, siempre es importante en una paciente que tiene la prolactina un poquito alto, asegurarse de que la muestra ha sido tomada en fase folicular. Y si no es así, entonces hay que hacerlo para realmente estar seguros de que se trata de una hiperprolactinemia consistente, ¿no? Consistente. Aquí tienen ustedes una lista un poquito más completa de las causas farmacológicas de hiperprolactinemia. Fíjense, tenemos a la cabeza los antipsicóticos. Los antipsicóticos típicos, como acabamos de ver, y también ciertos antipsicóticos atípicos que se están utilizando bastante actualmente para el tratamiento del en ciertos pacientes que tienen Alzheimer, ¿no es cierto? Pacientes que tienen problemas para dormir, en fin. La quetiapina, por ejemplo, se está utilizando muchísimo por parte de los geriatras y de los psiquiatras y muchos médicos también, ¿no? La risperidona. Estos son fármacos que pueden elevar la prolactina. Dicen ciertos antidepresivos, los cíclicos, los inhibidores de la monoamina oxidasa, que son los que menos se emplean, afortunadamente, ¿no? Pero la fluoxetina, un inhibidor de la recaptación de serotonina, se ha asociado con hiperprolactinemia. Entonces, esta gráfica dice que no se han descrito casos con otros inhibidores de la recaptación, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje es que cuando un paciente está tomando, en general, cualquier medicamento, hay que hacer una investigación en una buena farmacología en el Internet para ver si es que se ha descrito hiperprolactinemia con el medicamento que está tomando el paciente, ¿no? Varios antihipertensivos, fíjense que ya revisamos, el verapamilo en la categoría de los agentes que bloquean los canales de calcio, medicamentos gastrointestinales, especialmente el Plasil, antiemético. Ya vimos esto, los estrógenos, los anticonceptivos orales producen elevación de la prolactina, ¿no es cierto? No es raro que haya pacientes que están tomando anticonceptivos orales y que consultan por la hiperprolactinemia, ¿no? Y fíjense en los bloqueadores H2, los antiulcerosos. También hay casos reportados. Entonces, una anamnesis exhaustiva respecto a medicamentos que están tomando el paciente y una búsqueda para ver si alguno de esos medicamentos produce hiperprolactinemia está indicado en estos casos. Ahora, aquí hay un concepto que quiero que pongan muy atención porque a mí me parece que este concepto es esencial, esencial en el manejo de los prolactinomas, ¿no? El concepto es que debe realizarse una resonancia magnética en todo paciente con hiperprolactinemia patológica, ¿no es cierto? Patológica. Debe realizarse una resonancia magnética en todo paciente con hiperprolactinemia patológica confirmada. ¿Por qué es esto? Los niveles de prolactina entre los prolactinomas, aquí tienen ustedes dos ejemplos de prolactinomas. Este es un microprolactinoma, este es un macroprolactinoma.
¿no es cierto? Los microprolactinomas, por lo general, elevan la prolactina modestamente y rara vez los niveles pasan de 200 nanogramos por mililitro, ¿sí? En cambio, los macroprolactinomas, por lo general, tienen niveles de prolactina mayores a 200 y pueden tener niveles altísimos. Aquí dice hasta 100.000, hasta 10.000, pero se han visto pacientes con niveles de 20.000 o 30.000, ¿no? Fíjense, para que tengan ustedes también una idea de las magnitudes y no se asombren de una paciente que tiene en vez de 30, en vez de 20, 30 o 40, ¿no? O sea, la prolactina realmente puede estar realmente elevada, ¿no? El hecho es que mientras más grande es un prolactinoma, mayor es la cantidad de prolactina. Hay una relación directamente proporcional entre el tamaño del prolactinoma y la cantidad de prolactina sérica que tiene el paciente. Entonces, este es un primer concepto. El segundo concepto es que, como ya vimos, ¿no es cierto? Hay una serie de tumores que pueden ser supracelares, paracelares o inclusive tumores celares, ¿no es cierto? Que son tumores que producen hiperprolactinemia porque comprimen el tallo pituitario. O en el caso de un disgerminoma, porque afectan a la producción de prolactina por esos núcleos que están a nivel del hipotálamo. ¿No es cierto? Fíjense, un macroadenoma no funcionante es de largo el más frecuente entre estos tres ejemplos que les he puesto. ¿No es cierto? El macroadenoma no funcionante. Un macroadenoma no funcionante puede comprimir el tallo y producir hiperprolactinemia. Ahora, ¿qué niveles de prolactina se encuentran en pacientes que tienen estas lesiones celares, paracelares o supracelares? Típicamente, ¿no es cierto? Pues estos pacientes suelen tener niveles de prolactina que rara vez pasan los 100 nanogramos por mililitro. Fíjense, esto es interesante, ¿no? O sea, cuando la hiperprolactinemia es por compresión del tallo pituitario, se produce hiperprolactinemia, pero es una hiperprolactinemia modesta. Por lo general, menor a 100 nanogramos por mililitro. Entonces aquí viene la llamada de precaución. La llamada de precaución. Si un médico evalúa a una paciente con una prolactina, digamos, de 100, y como ve que la prolactina no está muy elevada, el médico dice, esto seguro que es un microprolactinoma, porque la prolactina está modestamente elevada, ¿sí? Y le comienza a tratar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el error que está cometiendo este paciente, este médico? Este médico se está olvidando de que niveles de 100, para poner el ejemplo, de prolactina, pueden deberse, sí es cierto, a un microprolactinoma, pero también se pueden deber a lesiones mucho más peligrosas y que por lo general requieren de un tratamiento quirúrgico. Fíjense, se estaría equivocando el médico. Y lo curioso es que si ustedes le dan al paciente sin hacer una resonancia magnética un medicamento para bajar la prolactina, el medicamento va a ser eficaz en bajar la prolactina, tanto en los microprolactinomas como en estas causas, ¿no? ¿No es cierto? Porque lo que hace el medicamento es llegar al lactotropo y estimular los receptores de prolactina, ¿no es cierto? Que son los receptores de dopamina, perdón, ¿no es cierto? Entonces, en ambos casos, la prolactina va a normalizarse. Pero, si no hemos hecho una resonancia magnética nuclear, podemos estar pasando por alto una lesión mucho más grave, ¿no es cierto?
Entonces, por eso es que nuestro libro de texto señala este punto que a mí me parece que es significativo, ¿no? Debe realizarse una resonancia magnética en todo paciente con hiperprolactinemia patológica confirmada. No sé si hay alguien que no comprende el concepto que acabamos de enfatizar. Aquí tienen ustedes los rangos de prolactina sérica que se pueden observar en diferentes causas de hiperprolactinemia. Fíjense, medicamentos. Fíjense, medicamentos pueden elevar la prolactina. Los medicamentos pueden elevar la prolactina a veces hasta 200, 300 altitos. Fíjense, el estrés, rara vez más de 60, 50. En el embarazo se puede ver niveles de que pueden ser hasta de 800, niveles altos, ¿no? En el embarazo, entre digamos 50 y 800, ¿sí? Y aquí está lo interesante, fíjense. Un macroadenoma, por lo general más de 200 y pueden ser niveles enormes. Los microprolactinomas rara vez pasan de 200. Pueden tener valores de 30, 40 hasta 200, pero es raro que pasen de 200. Y aquí está lo que yo les decía. Otras enfermedades pituitarias, como por ejemplo un macroadenoma pituitario no funcionante o lesiones hipotalámicas, elevan la prolactina, pero rara vez los niveles son mayores a 100, ¿no? 100, 120, rara vez. Fíjese. Hemos visto que en la clase pasada que los prolactinomas pueden ser parte de un síndrome genético asociado. Y quizás entre todos los síndromes genéticos que revisamos, el más frecuente es el síndrome de la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, ¿no es cierto? Y ya les comentaba yo que en el MEN1, ¿no es cierto? En el que, por otro lado, los pacientes tienen una tendencia a hacer tumores de paratiroides con hiperparatiroidismo primario e hipercalcemia, ¿sí? Estos tumores se terminan viendo en el 95% de estos pacientes. Tumores enteropancreáticos que producen gastrina, ¿sí? Con el famoso síndrome de Zollinger, me parece que es el síndrome de Zollinger-Ellison, cuando hay una producción gástrica exagerada por parte del estómago y se produce una enfermedad useropéptica agresiva, intratable, en fin, puede producir insulina, un insulinoma, hipoglucemia. Fíjense, en la mitad de los pacientes pueden tener tumores enteropancreáticos y entre 15 y un 90% de pacientes pueden tener también tumores pituitarios, entre los que los más frecuentes son los prolactinomas, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno esté evaluando un paciente con un prolactinoma, debe dedicar un momento la atención a la posibilidad de que el paciente tuviera un prolactinoma en el contexto de una neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, ¿no es cierto? Lo cual, como ya les comentaba, es importante no solamente para el paciente, porque si el paciente efectivamente es diagnosticado de MEN1 a través de una prueba genética, entonces tendremos que observarle durante toda su vida para detectar a tiempo estas dos complicaciones que pueden ser graves, ¿no? Por un lado. Y por otro, si el paciente es diagnosticado a través de una prueba genética de una neoplasia endocrina múltiple tipo 1, entonces la descendencia de este paciente tiene que ser analizada genéticamente, ¿no es cierto? Porque hay un 50% de probabilidades
de que la descendencia herede este síndrome, ¿no? Como comentábamos, los prolactinomas hacen más o menos el 40% de los adenomas pituitarios, ¿sí? Y fíjense, hay una diferencia en la prevalencia de macroprolactinomas y microprolactinomas en hombres y en mujeres. Fíjense, los microprolactinomas son 20 veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres. En cambio, los macroprolactinomas son igualmente frecuentes en hombres y mujeres. Esto ya comentamos en una clase pasada, ¿no? Con relación a los adenomas pituitarios no funcionantes. Y comentábamos que como no producen hormonas, no producen un cuadro clínico característico, no llaman la atención y solamente se diagnostican cuando ya comienzan a producir efectos de masa. Lo mismo pasa con los prolactinomas, ¿no? Los macroprolactinomas. Son raros en mujeres, ¿no es cierto? Y se ven más en hombres. Se ven más en hombres. Porque los hombres se demoran más en darse cuenta de que algo está pasando con su esfera sexual. En cambio, las mujeres, cuando se eleva la prolactina, lo primero que pasa es que tienen galactorrea y luego comienzan a tener periodos de oligomenorrea que empata con episodios de amenorrea larga, ¿no? Entonces las mujeres consultan al médico inmediatamente y por esa razón, al parecer, los tumores son detectados de forma más temprana, ¿no? De forma más temprana. En la primera clase, en la segunda clase, en la que hablamos sobre la fisiología de las hormonas de la hipófisis anterior, hablamos con algún detalle sobre el rol de la prolactina en los seres humanos, ¿no? El rol de la prolactina. Y comentábamos que en resumidas cuentas, ¿no es cierto? La prolactina tiene dos grandes funciones. La primera, estimular la síntesis de leche en el seno materno para favorecer la lactación, ¿no es cierto? Esa es la primera gran función de la prolactina, una función por la que el género humano le debería estar tremendamente agradecido, ¿no? Por las razones que comentábamos. Y el segundo gran efecto de la prolactina es que interfiere con la esfera reproductiva a diferentes niveles, a nivel hipotalámico, disminuye la producción de GnRH, a nivel pituitario, hace que la hipófisis sea resistente y no responda bien a GnRH, que por otro lado llega escasamente. A nivel del ovario, ¿no es cierto? Y bloquea el paso, bloquea la ovulación, bloquea el origen de una fase lútea. Inclusive se ha demostrado que la prolactina puede interferir con la fecundación, ¿no es cierto?, del espermatozoide al óvulo. Es decir, que la prolactina a múltiples niveles es una hormona que pretende que la mujer que está dando de lactar no se quede embarazada. Lo que ya vimos que también tiene un interés o tuvo un interés teleológico, ¿no? De modo que en la actualidad, una mujer que presenta hiperprolactinemia, ¿no es cierto?, va a tener galactorrea y una serie de manifestaciones de la esfera sexual, ¿no es cierto? Como son trastornos menstruales, que pueden ir de amenorrea a oligomenorrea. Acuérdense, en la oligomenorrea
esos ciclos menstruales que duran más de 40 días. Y la amenorrea es cuando no hay un ciclo menstrual por un intervalo mayor a 3 meses, 3, 6 meses. Lo interesante, fíjense, es que en las mujeres puede haber también infertilidad habiendo ciclos menstruales regulares. Y esto hay que acordarse, ¿no es cierto? Y en niñas, ¿no es cierto? Una niña puede consultar por pubertad retrasada, ¿no es cierto? Porque básicamente se apaga el generador de pulsos hipotalámicos, se apaga el eje gonadal, ¿no es cierto? Y entonces la niña no va a entrar a pubertad, ¿no es cierto? O si es que entró, el proceso se para bruscamente y se da un regreso a la época infantil. Entonces, una pubertad retrasada puede ser una causa de hiperprolactinemia. En hombres, la galactorrea es mucho más rara, se ha descrito, pero es rara, y se ven una serie de síntomas y signos que reflejan que el sistema gonadal se apagó, ¿no es cierto? Impotencia, disminución de la libido, infertilidad y oligospermia, signos de hipogonadismo por deficiencia de testosterona, ¿no es cierto? Y también, como en mujeres, fíjense, se puede ver infertilidad aislada, es decir, infertilidad en un varón que tiene una actividad sexual perfectamente normal. Infertilidad. Fíjense qué interesante cómo el exceso de prolactina puede eh, afectar la fecundación en los varones, ¿no es cierto?, sin que haya mayor afectación en la función testicular. Y esto es lo más interesante, fíjense, en los varones, casi la mitad de los varones tienen trastornos visuales, que son excepcionales en las mujeres. Y esto se debe a que los varones, por lo general, o sea, no por lo general, pero usualmente tienen un macroprolactinoma como causa de su hiperprolactinemia. Esta es una gráfica interesante que yo les he traído, que se publicó hace años, fíjese, en la década de los años 70, en la segunda parte de los años 70. La década de los 70 fue la década de la prolactina. La prolactina fue la reina de la endocrinología, ¿sí?, en la década de los 70. Y comenzó a ser la reina porque se desarrollaron las técnicas de radioinmunoensayo para poder medirla. Y entonces, recién midiéndola, los médicos pudieron asociar cuadros clínicos con la hiperprolactinemia, ¿no es cierto? Y entonces se pudo investigar a fondo lo que era la prolactina y las consecuencias de un exceso de prolactina durante los años 70. Actualmente prácticamente sabemos ya todo sobre la prolactina, y a la prolactina pues es una hormona común y corriente, ¿no? Pero en los años 70 fue la reina de la endocrinología. Todo el mundo hablaba de la prolactina, ¿no? Este artículo publicado por neurocirujanos, fíjense, que dice especificidad de la hiperprolactinemia como marcador de tumor pituitario, demuestra una cosa que ya acabamos de comentar, pero que vamos a visualizar mejor en este estudio. Fíjense, aquí tenemos 205 pacientes. De estos 205 pacientes operados en esta unidad de neurocirugía, el 30% de estos pacientes, o sea, más o menos 70 pacientes, tenían la prolactina elevada. Fíjense, la prolactina elevada. ¿Sí? 70 pacientes, el 30% de 205. De estos 30 pacientes, más o menos 20, no sé, el 73%, tuvieron como causa de la hiperprolactinemia un adenoma pituitario. Un adenoma pituitario productor de prolactina. Y fíjense, los niveles de prolactina
fluctuaron entre 30 y 22.000. Fíjense en estos niveles que pueden haber. Entre 30 y 22.000. ¿Sí? Fíjense qué interesante cómo se confirma que a las mujeres por lo general se les diagnostica antes que a los hombres, ¿no? Casi 1 o 2 décadas más tarde. Eso hace que el tumor en los varones tenga más tiempo de crecer, ¿no? Pero esto es secundario. Lo más importante de este estudio es que de esos 30 pacientes, 10 pacientes, o el 17%, tuvieron prolactina elevada porque tenían otras lesiones en la zona celar. Craniofaringiomas, meningiomas, germinomas, aneurismas de la carótida y tumores del tercer ventrículo. Fíjense. ¿Y cuál fue el nivel de prolactina de todos estos casos? Menos de 100 nanogramos por litro en todos, fíjense. Entonces, otra vez, niveles bajitos de prolactina, aunque lo más probable es que se deban a un microprolactinoma, pueden también deberse a causas mucho más serias. Entonces, eso es lo que justifica ese principio que ya comentamos, ¿no? Todo paciente con una hiperprolactinemia patológica debe hacerse una resonancia magnética nuclear, especialmente los pacientes que tienen niveles de prolactina modestos, digamos menos de 200. Alguien diría, bueno, si los niveles están en 1000, ya sabemos que es un macroprolactinoma, ¿para qué le vamos a hacer una resonancia magnética? Pues le vamos a hacer porque en este caso es cierto que niveles de 1000 ya no tienen otra explicación que no sea un macroprolactinoma, ¿no? Ningún otro tumor puede producir tanta prolactina. El paciente tiene con seguridad un macroprolactinoma, pero sí es importante saber qué tamaño tiene el tumor, ¿no es cierto? Porque, como ya vamos a ver, el tratamiento conduce, el tratamiento farmacológico puede hacer que el tumor se reduzca de tamaño, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que saber cuánto medía para comparar. Además, tenemos que ver qué relación tiene el tumor con las estructuras vecinas, en fin. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de la hiperprolactinemia? El primero es la infertilidad, ¿no? Las mujeres con hiperprolactinemia o los varones, ¿no es cierto?, van a tener infertilidad, porque ya vimos que la prolactina lo que hace es que, lo que trata es que la mujer no se quede embarazada, ¿no es cierto? Segundo, los pacientes que tienen un microadenoma o un microprolactinoma o un macroprolactinoma, ¿no es cierto?, tienen el riesgo de que el tumor siga creciendo con efectos adversos sobre el sistema visual. Ya vamos a ver que esto depende, ¿no? En los microprolactinomas, afortunadamente, esto es raro. Y el tercer efecto a largo plazo, derivado del hipogonadismo, es que puede haber un impacto negativo sobre la densidad mineral ósea, ¿no? Porque si se ponen a ver una paciente con hiperprolactinemia que está en amenorrea, tiene un perfil hormonal idéntico al de una señora que tiene menopausia, ¿no? Y la deficiencia de estrógenos a edades tan tempranas puede ser un factor de riesgo para osteoporosis. Si se resuelve el hipogonadismo, entonces este problema desaparece inmediatamente, ¿no? Ya se sabe que la prolactina per se no tiene un efecto sobre la densidad mineral ósea, ¿no? Es a través del hipogonadismo que los huesos se pueden descalcificar. Dicho todo esto, vamos a revisar ahora cuál es el tratamiento que les podemos ofrecer a estos pacientes. Existen varios tratamientos, pero tenemos que conocer cuál sería el objetivo del tratamiento, los objetivos del tratamiento.
Siempre que lean ustedes una enfermedad y su tratamiento, tienen que leer, y ya verán como en el Harrison, por ejemplo, siempre que entran a la parte terapéutica, los especialistas hablan sobre los objetivos del tratamiento. Es decir, qué pretende el tratamiento, ¿no es cierto? ¿Qué deberíamos monitorizar como consecuencia del tratamiento que le estamos poniendo al paciente? ¿Qué tenemos que alcanzar con el tratamiento? Esto es esencial en medicina, ¿no? Entonces, hay dos objetivos en el tratamiento de los prolactinomas. Primero, el control de la hiperprolactinemia, lo cual va a mejorar los periodos menstruales, va a mejorar la fertilidad y va a mejorar la galactorrea, ¿no es cierto? Y por otro, tenemos que estar pendientes de reducir el tamaño del tumor, especialmente en el caso de macroprolactinomas grandes, ¿no? Hay que estar hay que poner atención a que el tamaño del tumor se reduzca, ¿no es cierto? Estos son los dos grandes objetivos del tratamiento, ¿no es cierto? Controlar la hiperprolactinemia, lo cual va a tener un efecto beneficioso en varios aspectos, en la mujer y en el hombre, y hay que estar pendientes del tamaño del tumor. Tenemos, como ya hemos visto, con los tumores, con los adenomas hipofisarios, tenemos tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Que ya revisamos en la clase pasada en qué consiste. Tenemos radioterapia, que también hemos visto en la clase pasada cómo es, ¿no es cierto? Y tenemos también tratamiento médico. Tratamiento médico. Los prolactinomas, en la actualidad, los prolactinomas se tratan principalmente con tratamiento farmacológico. Es muy raro que un prolactinoma actualmente sea tratado quirúrgicamente o peor con radioterapia. Afortunadamente, la medicina, en el caso de los prolactinomas, ha avanzado de una forma notable y actualmente tenemos fármacos agonistas dopaminérgicos que son capaces tanto de controlar la hiperprolactinemia como producir una reducción significativa del tamaño del tumor. Con nuestros fármacos, con nuestros agonistas dopaminérgicos, podemos cumplir con los dos grandes objetivos del tratamiento. Los dos agonistas dopaminérgicos más utilizados son la cabergolina y la bromocriptina. La bromocriptina es la más antigua, está en el mercado más de 30 años. El nombre comercial es el Parlodel, ¿no es cierto?, de la casa Sandoz, pero actualmente ya hay una serie de genéricos. Vienen en tabletas de 2.5, hay que tomar 1 o 2 dosis diarias, produce una serie de molestias como náuseas y vómitos, por lo que hay que comenzar con la dosis más baja, después de los alimentos, a la noche, ir subiendo la dosis poquito a poquito. Es un medicamento bastante fastidioso, pero las personas finalmente toleran. Pero desde hace unos 15 años o 20 años tenemos la cabergolina, que es otro agonista dopaminérgico que tiene una vida media mucho más larga y es muchísimo más potente, ¿sí? Se llama Dostinex, en tabletas de 0,5 miligramos. La cabergolina se puede administrar una vez a la semana, rara vez 2 veces a la semana. Fíjense, es un cambio dramático. Y los efectos secundarios son mucho menos frecuentes. Es un medicamento mucho mejor tolerado. Y se han desarrollado también otros agonistas dopaminérgicos, pero que prácticamente han caído en desuso. Fíjense cómo cumplen los agonistas dopaminérgicos con el primer gran objetivo del tratamiento, que era normalizar la prolactina. Fíjense, aquí tenemos 2 pacientes, bueno, no son 2 pacientes, esta es una media de pacientes
que tienen microprolactinomas, ¿no? Entonces, fíjense en cómo en general la cabergolina es más potente, pero ambos fármacos, fíjense, ya a la semana 6 de tratamiento prácticamente tienen la prolactina normal, ¿no? Fíjense, en 6 semanas la prolactina está normal, ¿no? Y como consecuencia las mujeres poco después comenzarán a tener sus ciclos menstruales, su ovulación, sus menstruaciones regulares y la galactorrea va a desaparecer y las que pretendan, ¿no es cierto?, podrán quedarse embarazadas, ¿no? Y algo parecido pasa con los varones. Con esta introducción vamos a comprender mejor cuál sería la aproximación general al paciente con hiperprolactinemia. Entonces hay un protocolo, ¿no? Lo primero, hiperprolactinemia patológica, ¿no? Primero tenemos que descartar un embarazo, tenemos que ver si el paciente no toma medicamentos que puedan elevar la prolactina, tenemos que pedir una TSH para descartar un hipotiroidismo severo que produzca esto y una creatinina para descartar una insuficiencia renal crónica, que son dos grandes causas de hiperprolactinemia. Raras, pero hay que descartarlas, ¿no? Si no hay una explicación fisiológica, léase embarazo, o farmacológica, el segundo paso es hacer una resonancia magnética pituitaria, ¿sí? Y si el paciente tiene un macroadenoma, entonces el paciente tiene que ser evaluado para descartar que hubiera un hipopituitarismo o que hubieran compresión de campos visuales del quiasma óptico, ¿no es cierto? Pero fíjense, cuando la resonancia magnética encuentra con que hay un microadenoma, no hace falta hacer una evaluación de la función hipofisaria ni una campiometría para valorar los campos visuales. Porque los microadenomas, por definición, tienen menos de un centímetro de diámetro y no tienen un tamaño que sea capaz de producir estas dos complicaciones. Pero en cualquier paciente con un macroprolactinoma, esta parte de la evaluación es esencial. Vamos a comentar ahora algunos aspectos terapéuticos relacionados con los microadenomas. Acuérdense, tumores de menos de un centímetro que se ven principalmente en mujeres. ¿Sí? Fíjense, los pacientes con microadenomas o hiperprolactinemia idiopática. ¿Qué es la hiperprolactinemia idiopática? Se llama hiperprolactinemia idiopática al paciente que tiene hiperprolactinemia y que en los estudios de imagen no se encuentra nada y por supuesto no hay razones para pensar en una elevación por fármacos ni por enfermedades crónicas o por enfermedades en el tórax, ¿no es cierto? Y entonces la mayoría de hiperprolactinemias idiopáticas son microadenomas muy pequeñitos, de un milímetro, 2 milímetros, ¿no es cierto?, que son capaces de producir hiperprolactinemia, pero que tienen un tamaño que hace que no sean visibles ni siquiera con la resonancia magnética. Entonces, los pacientes con microadenomas deben tratarse con medicamentos, con agonistas dopaminérgicos, cuando se dan algunas de estas razones, ¿sí? Por ejemplo, que la mujer quiera un embarazo. Por ejemplo, que la mujer esté en amenorrea, ¿no es cierto? Y la densitometría refleje una osteopenia avanzada o una osteoporosis, ¿no es cierto? O sea, que el hipogonadismo le está afectando a su organismo. Cuando hay una galactorrea molestosa,
¿no es cierto? Siempre que ustedes vean una galactorrea en una paciente, tienen que tratar de determinar qué tan molestosa es la galactorrea para la paciente, ¿no es cierto? No es lo mismo una paciente que les dice que cuando se aplasta el pezón sale una gotita, a otra paciente que les comenta que sale leche de forma espontánea, que encima le moja el brasier, ¿no es cierto? Lo primero es una ridiculez, ¿no es cierto? Probablemente no sea nada significativo, pero lo otro sí requiere atención. Entonces, hay galactorreas y galactorreas. Y también está indicado un tratamiento farmacológico cuando se documenta un aumento del tamaño del adenoma en pacientes no tratados. Esto quiere decir, lo que estoy poniendo aquí, quiere decir, es algo importante, ¿no? Es algo importante. Hay mujeres con microadenomas, con microprolactinomas, que no necesitan tratamiento. Yo les pongo el caso, por ejemplo, de una mujer de 60 años. Una mujer de 60 años con un microprolactinoma y una prolactina, digan ustedes, de 100, ¿no es cierto? Y tiene 60 años. ¿Y esta señora tendrá problemas de fertilidad? No. ¿Tendrá problemas de amenorrea derivadas de la prolactina? No, ella ya tiene amenorrea por la menopausia. No va a tener galactorrea porque para que haya galactorrea tienen que haber estrógenos. Entonces, una mujer de 60 años que ya no tiene estrógenos, ¿no es cierto?, no va a tener galactorrea. Entonces, fíjense, una mujer de 60 años con un microadenoma hipofisario podría no necesitar un tratamiento. Lo que sí deberíamos hacer es repetirle la resonancia magnética en un año para asegurarnos de que el tumor no ha cambiado de tamaño. Porque si comienza a crecer, ahí sí podría haber indicación del tratamiento. Pero esto que les digo, ¿no es cierto? Les voy a poner el ejemplo de una mujer más joven, digamos una mujer de 37 años, que está ligada, ¿no es cierto? Que está ligada, que ya tiene 3 niños y está ligada. Y le descubren una hiperprolactinemia de 90, le hacen una resonancia magnética, tiene un pequeño microadenoma, ¿no es cierto? Esta señora sí no tiene problema de fertilidad, ¿no es cierto? Porque ella ya está ligada. Si esta señora tiene ciclos menstruales regulares y lo que refiere es una galactorrea que consiste en que sale una gotita aplastando bastante el busto, esa paciente tampoco necesita tratamiento farmacológico, ¿no es cierto? Porque no cumple ninguna de las 3 condiciones. Fíjense. Entonces, este es un punto interesante, ¿no? Fíjense, en el segundo punto es el siguiente. Una vez que los microadenomas rara vez crecen, esto ya se sabe, y hay varios estudios, no sé si vamos a ver después de un segundo esto, pero hay numerosos estudios que han demostrado que estos microadenomas rara vez crecen, ¿no es cierto? Puede no necesitarse tratamiento si el paciente está asintomático y no se desea fertilidad. O sea, este es el correlato de esto, ¿no es cierto? Si la paciente no tiene nada de esto, puede no necesitarse tratamiento. Esto es el caso de los microadenomas. Con los macroadenomas, el problema es diferente. Ahí hay un tumor grande que sabemos que tiene potencial de crecimiento. Entonces, en los microadenomas, el tratamiento médico es la modalidad terapéutica de primera elección, sin importar qué tan grande sea el tumor o graves sean las secuelas neurológicas que esté produciendo el tumor. ¿Por qué? Porque puede verse una reducción de los niveles de prolactina y del tamaño del tumor en días o semanas. Ya vamos a ver un par de ejemplos que demuestran cómo en semanas los agonistas dopaminérgicos pueden hacer que un tumor, un macroprolactinoma, se funda, desaparezca a veces. Por eso es que nunca tienen que ser
operados como tratamiento de primera elección. Algo que ustedes tienen que estar pendientes y saber, porque en Quito se ve todavía casos de pacientes que con una hiperprolactinemia les operan, ¿no? Con un prolactinoma les operan, y eso es una mala práctica, ¿sí? ¿Cuándo debemos pensar, sí, en una cirugía? Cuando pacientes con pérdida del campo visual, ¿no es cierto? Fíjense en que la cirugía no está indicada ni siquiera en pacientes que tienen pérdida del campo visual, ¿sí? Esos pacientes también deben tratarse con fármacos. Ahora, si no se reduce el tamaño del tumor, a juzgar por la campimetría, es decir, que mejora dramáticamente la campimetría, ¿no es cierto? Entonces, esa es una indicación de cirugía con los macroprolactinomas, ¿no? Fíjese en este caso de un varón de 37 años que fue valorado por cefaleas, que se hizo una resonancia magnética, fíjese, un corte coronal, en el que se ve un macroprolactinoma gigantesco aquí, fíjese, y tenía una prolactina de 7000 más o menos. 2 meses después de tomar cabergolina, la prolactina se redujo en un 90% y el tamaño se redujo de forma notable, ¿no? Al año, la prolactina estaba normal y el tumor era una lesión prácticamente intracelular, ¿no? Fíjense en qué maravilla. Por eso es que los macroprolactinomas y peor los microprolactinomas nunca deben ser tratados, ¿no es cierto? Primero con cirugía. La cirugía tiene un sitio, pero en casos muy raros. Fíjense en este otro caso. Este es apareció en el New England Journal of Medicine en el año 2010, ¿no es cierto? El caso de un hombre de 32 años que se presentó con una historia de 6 meses de cefaleas severas, hemiparesia izquierda y una disminución de la agudeza auditiva del oído izquierdo. La resonancia magnética con gadolínio reveló una masa enorme que medía casi 7 centímetros, fíjense, una masa enorme que invadía el cráneo, la base del cráneo. Se detectó además hipogonadismo central que no se resolvió nunca. Fíjense en este paciente, tenía una prolactina de 122,000. 122,000. Fíjense en esta lesión feroz aquí. A los 3 meses, la prolactina bajó a 772. Fíjense en qué impresionante. Y el tumor había reducido un poquito de tamaño. A los 4 años, la prolactina estaba perfectamente normal y el tumor prácticamente se había fundido, fíjense. Quedaba una pequeña huella de un tumorcito ahí. Fíjense. De modo que la eficacia de nuestras, agonistas dopamínérgicos es impresionante, ¿no? Esta es otra razón por la que no hay que operar a los pacientes, así por lo menos en primera instancia, a los pacientes con prolactinomas, porque la curación, sí, es inusual en tumores en macroadenomas, es muy raro. En esta serie de Hardy, un famoso cirujano canadiense en el año 84, que demuestra cómo tumores que tenían prolactinas de más de 250 a 500, estos eran macroadenomas pequeños, ¿no? Solo la mitad se curó después de la operación. Y pacientes que tenían prolactinas de más de 1000, prácticamente nadie se curó. Entonces, fíjense, en los macroadenomas, la cirugía no es el tratamiento de elección, entre otras cosas, porque pocos pacientes se curan, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía en macroprolactinomas? La primera es pacientes que no toleran la terapia farmacológica y que sin embargo necesitan el tratamiento, ¿no es cierto?
Segundo, que el tumor no responda, lo cual se puede ver en lesiones quísticas. Un tumor que está produciendo una compresión del quiasma óptico, por ejemplo. Si no responde en 2, 3 meses, eso hay que operar. Aumento del tamaño del tumor a pesar del tratamiento médico. Por eso es importante, ¿no es cierto?, valorar el tamaño del tumor antes y después del tratamiento. Pérdida visual persistente y compresión quiasmática pese al tratamiento farmacológico. Y un sangrado severo dentro del tumor que produzca una apoplejía pituitaria. Esto ya sabemos, esto tiene indicaciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, fíjense, sí se operan los macroprolactinomas a veces, pero estas situaciones son más bien raras, ¿no? La inmensa mayoría de pacientes con macroprolactinomas se deben operar. Esto es lo que les decía, fíjense, estudios hechos en los años 80, fíjense, cuando ya se medía la prolactina y se podían diagnosticar los pacientes, y también ya en los años 80 ya había la tomografía computarizada, ¿no? Entonces, esta es la historia natural de los microprolactinomas no tratados, no tratados. Este es el mérito de este estudio, ¿no? O sea, de estos estudios. Aquí está el número de pacientes que fueron evaluados durante qué tiempo en cada uno de los estudios, fíjense, promedio entre 4 y 6 años. Y lo que se ve es que la mayoría de pacientes, en la mayoría de pacientes con microprolactinomas que no se trataron, los niveles de prolactina se mantuvieron iguales. Inclusive en algunos pacientes bajó, fíjense. Y en la minoría los niveles subieron, ¿no? En la minoría los niveles subieron. Este aumento seguramente refleja un aumento del tamaño del tumor, ¿no? Sí. Fíjense, hay otro resumen. Estudios de la historia natural de los microadenomas han demostrado que apenas un 5% menos progresan a macroadenomas en el curso de 5 a 10 años posteriores al diagnóstico. Sí. Por esta razón es que no hay que tratar a los microadenomas que no están produciendo ninguna molestia, ¿no es cierto? Si una mujer que no tiene problemas de fertilidad, que está menstruando regularmente, ¿no es cierto?, que no tiene una galactorrea así significativa, no hay por qué tratar esos microadenomas. Yo recuerdo que una paciente me vino a ver y pese a que no habían indicaciones para ponerle el tratamiento farmacológico a esta señora que tenía un pequeño microadenoma de 4 milímetros, el neurocirujano le había puesto tratamiento con el razonamiento de que era para evitar que el tumor creciera. Esa es una falacia, una falacia. Eso no es cierto. Está demostrado que estos tumores, por lo general, ¿no es cierto?, se mantienen del mismo tamaño o inclusive se reducen de tamaño. Es muy raro que estos tumores crezcan, ¿no? Fíjense, esto es algo interesante en la historia natural de estos prolactinomas, ¿no? Fíjense, en pacientes con hiperprolactinemia idiopática, o sea, con un tumor muy chiquito, o con microadenomas o macroadenomas, que eventualmente desaparecieron en la resonancia magnética, o sea, desaparecieron los tumores, y que han mantenido niveles normales bajos de prolactina durante más de 2 años, con dosis bajas de agonistas dopaminérgicos, se puede suspender el tratamiento y observar. Se han visto casos de pacientes en los que desapareció el tumor y nunca más volvió. De modo que esto hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, en los pacientes que son tratados, ¿no? Fíjense, eso puede pasar inclusive con macroadenomas de 1,5 centímetros, en fin, macroadenomas pequeños, ¿no? Y con muchos microadenomas, ¿no es cierto?
si leemos, los tumores pueden desaparecer y hay que estar pendientes de esa posibilidad. Si suspendemos del tratamiento, deberíamos medir la prolactina cada 3 meses y luego cada año, ¿no es cierto? Y si algún rato los niveles comienzan a subir, especialmente cuando el paciente tenía un macroadenoma, se puede repetir la resonancia magnética, ¿no? Pero este es un detalle de la historia natural de estos tumores que es necesario tener presente, ¿no? Entonces, vamos a hacer un resumen del tratamiento de los prolactinomas. Todos los macroprolactinomas requieren tratamiento, haya o no síntomas compresivos. Y el tratamiento de elección es, aunque haya síntomas compresivos, farmacológico. No todos los microprolactinomas requieren tratamiento. Una mujer posmenopáusica es un buen ejemplo. Los prolactinomas son los únicos tumores pituitarios en los que el tratamiento de elección es farmacológico y no quirúrgico. El tratamiento de los prolactinomas consiste en agonistas dopaminérgicos. ¿Sí? La mayoría de pacientes responden en semanas con un alivio de los síntomas y reducción de los niveles de prolactina, y la mayoría experimenta una reducción mayor del 25% del tamaño del adenoma. Fíjense. Hay un aspecto que es interesante con los prolactinomas y es qué hacemos si la mujer se queda embarazada. Sabemos que durante el embarazo los niveles de prolactina aumentan, probablemente por el exceso de estimulación estrogénica que aumenta también durante el embarazo, y entonces los prolactinomas podrían aumentar de tamaño durante el embarazo, ¿no? Por otro lado, los fármacos que empleamos para el control de la prolactina, ¿no es cierto?, podrían tener efectos en una mujer embarazada a nivel fetal, ¿no? Entonces, son dos temas que hay que ir. Actualmente tenemos bastante información y sabemos, primero, este es un dato de conocimiento, que menos del 3% de microprolactinomas crecen durante el embarazo. Pero más o menos la tercera parte de macroprolactinomas pueden crecer. Entonces, si una mujer con un microprolactinoma se queda embarazada, ¿no es cierto?, lo único que hay que hacer es suspender los medicamentos porque no va a pasar nada, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hacemos con los macroprolactinomas? Entonces, hay datos en la literatura que nos permiten saber que no se han reportado aumento de efectos adversos fetales con el uso de bromocriptina o carvedilina. Es decir, hasta cierto punto, la evidencia es bastante segura con estos dos fármacos en el embarazo. Sin embargo, como la bromocriptina es con la que más experiencia se tiene, si hay que utilizar un fármaco, la bromocriptina durante el embarazo sería la de elección. ¿Qué es lo que se recomienda hacer con los microprolactinomas? Si hay un embarazo, hay que suspender la droga, ¿sí? El agonista dopaminérgico. Y no va a haber ningún problema con los microprolactinomas. Si hay macroprolactinomas, ahí sí puede haber problemas. Entonces, si hay embarazo, fíjense, se recomienda descontinuar la bromocriptina y vigilar por síntomas de aumento de tamaño del tumor, como dolores de cabeza, por ejemplo, y realizar una campimetría periódica. Y si es del caso, realizar una resonancia magnética para comprobar que el tumor está creciendo, en cuyo caso se inicia bromocriptina a la mínima dosis efectiva. Y si la visión sigue agravándose durante el embarazo, pese a la bromocriptina, hay que pensar en cirugía o en adelantar el parto. De modo que un macroprolactinoma durante el embarazo es un tema
que amerita atención, ¿no? Porque podrían llegarse a desenlaces un poco más fuertes. Muy bien, yo creo que así acabamos el tema de hiperprolactinemia. No sé si tienen ustedes alguna inquietud, alguna pregunta sobre el tema que hemos revisado esta mañana. Creo que no, Doc. Sí estuvo súper claro. Bueno, fijarás en porque ya se abrió una nueva tarea que tienen que resolver hasta el día martes al mediodía, me parece, donde tienen tiempo de sobra para responder. Y si es que no hay más preguntas o inquietudes, entonces nos vemos el día lunes. El lunes vamos a revisar para los que quieran adelantarse, que si ha de haber alguno que quiera adelantarse para sacar más provecho de las clases. El día lunes vamos a revisar el caso de los adenomas pituitarios productores de hormona de crecimiento. Si no hay más inquietudes, entonces nos vemos el día lunes. Listo, Doc, muchas gracias. Doc, Gracias. disculpe, una pequeña preguntita. Quería saber si sí le había llegado la tarea de mi compañera Carlita García, que le comenté